atención, el próximo 8 de julio entrará en vigor la nueva norma de separación de basura aquí en la capital del país. Esta busca reducir la emisión de contaminantes y aprovechar también los desechos sólidos de energía. Más al respecto. De las 13.000 toneladas de desechos que se generan diariamente en la capital, el 50% se origina en los hogares, el 15% en los comercios, el otro 15% en servicios y el 10% en los mercados. Así lo aseguró la secretaria del Medio Ambiente capitalina, Tania Müller, al presentar la nueva norma ambiental ante la Cámara de Diputados. Y uno de los objetivos de esta norma es justamente poder reducir, reciclar y que las toneladas de basura que lleguen al relleno sanitario disminuyan por los impactos ambientales y de salud que todos sabemos que tienen los rellenos. Reducir las toneladas de basura que llegan al relleno sanitario porque sabemos, como bien decía el diputado, los gases de efecto invernadero que esto causa. La funcionaria indicó que es un tema de corresponsabilidad, donde tiene que participar el gobierno desde la parte operativa, normativa y también el sector privado. Los capitalinos y transportistas estarán obligados a acatar la nueva norma de separación de basura. Para ello, las autoridades supervisarán el cumplimiento de la misma, Donde también las 16 delegaciones se han comprometido a hacer difusión y a que se pueda implementar esta nueva norma. Esta norma establece que se lleve a cabo la separación de los residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, así como desechos de manejo especial y voluminosos. La titular señaló que los días de recolección se mantienen como hasta ahora. Orgánicos, martes, jueves y sábado. Inorgánicos reciclables y no reciclables, lunes, miércoles, viernes y domingo. Manejo especial y voluminosos únicamente el día domingo. Información de Lisbeth Robles, 21 Noticias.